Este, ¿sí comenzó ya a grabar? ¿Sí, verdad? Va. Pues vamos a comenzar. Estamos viendo un tema que se titula Los dos estados. Y es humillación y exaltación. ¿Se acuerdan? Entonces, básicamente estamos hablando de esto. Cuando llega Jesucristo y Él se encarna, Él tiene una humillación. Y cuando Él resucita, Él tiene una exaltación. Y esta forma parte de su obra ministerial, ¿no? Se puede observar la forma en la que Cristo ha obrado a través de estos dos estados. Entonces es bien importante que nosotros los conozcamos. La vez pasada tuvimos 2 sesiones en las cuales observamos la humillación de Jesucristo a través de varios puntos. En esta ocasión vamos a observar lo que es la exaltación de Jesucristo y qué es lo que eso nos enseña a nosotros. Muchas gracias. ¿Qué es lo que eso nos enseña a nosotros acerca de quién es Jesucristo? ¿Qué nos enseña para también nosotros aplicar dentro de nuestra vida? ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy básicamente cómo es que se divide esta exaltación de Jesucristo. Y lo vamos a observar a través de 5 partes, 5 puntos de qué implica en esta exaltación de Jesucristo. ¿Ok? Primer punto, la resurrección. 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 No lo puedo pronunciar bien, creo. ¿Sí lo pronuncio bien? Ok, va. Segundo, la ascensión. Segundo, ascensión. ¿Sí? Resurrección, ascensión. Tercero, la cesión. Digo, para que tengamos palabras, eso es lo que significa eso es el sentarse. ¿Sí? Nada más que para que tengamos una palabra que quede con todas las demás, tenemos esto, ¿va? Cuarto, la efusión. Son palabras grandes. Efusión del Espíritu Santo, nada más que, digo, para que tengamos una sola palabra, efusión. ¿Cuál fue el cuarto? Perdón. Con efusión, Jazz. Efusión. Gracias. Como, esto lo que significa es esta parte de enviar, ¿sí? Y quinto, su regreso. ¿Ok? Entonces, resurrección, su ascensión, su cesión, su efusión, y la última no tenía otra, entonces su regreso. ¿Va? Entonces vamos a comenzar con la parte de su resurrección. ¿Qué es lo que implica su resurrección? ¿Ok? La vez pasada nos quedamos con esta parte de la humillación, tiene su punto clímax cuando nosotros llegamos a la cruz. ¿Sí? Cuando Jesucristo llega a la cruz, entonces se encuentra en ese momento el mayor acto de humillación que pudo tener. Él muere por los pecados de otras personas. Esa es la parte de la humillación. Él está básicamente apropiándose sus pecados como si fuesen suyos cuando no lo eran, para después de eso, él morir como sacrificio por estos pecados, tomar la ira de Dios y tras esto entonces sufrir de forma rotunda el sufrimiento más grande que ha existido en todos los tiempos, ¿sí? Pero las cosas no se quedaron ahí, ¿sí? Sabemos que lo siguiente a eso es que él tiene esta victoria contra el pecado. Y entonces la vez pasada no observamos 2 puntos que voy a meter en esta parte de la resurrección. No vimos nosotros el hecho de que también hay un entierro y no vimos nosotros el hecho de que hay un descender al infierno. Y estos son bien importantes. ¿Por qué? Porque el entierro lo que hace es que nos muestra que Jesucristo en verdad murió. ¿Sí? Ese es el punto. 3 días en la tumba, porque esos 3 días demuestran que Jesucristo en verdad murió. Y luego, que cuando Él tuvo esta separación de su cuerpo, que es la muerte, ya no estaba separado del Padre, porque eso solamente sucede en la cruz, ¿sí? Pero después de la cruz, lo que sucede es que su alma va al infierno para predicarle a todas las almas perdidas diciéndoles, he ganado, ha terminado la obra, ¿sí? La muerte ha sido vencida por mí, ¿sí? No es una predicación para convertirlos, es una predicación para anunciar que ha terminado su obra, ¿sí? Mientras estaba en la tumba, entonces estaba predicando él, y entonces sucede la resurrección.
lo que sucede cuando vemos eso es que hay un evento el tercer día en el cual un ángel va y desciende y mueve la piedra que estaba cubriendo la tumba de Jesucristo. Mueve la tumba y entonces Jesucristo sale de la tumba. ¿Sí? Su cuerpo no se había corrompido por la muerte, y simplemente se une con su alma otra vez y él sale de forma restaurada. Perdón, no te preocupes, pero sí, sale de forma restaurada, ¿ok? Y entonces vamos a narrar qué es lo que sucede después de la resurrección. Sucede, primeramente, que él se encuentra con mujeres, son las primeras en observar su resurrección, y eso es algo que nos indica que la resurrección en verdad sucedió. ¿Sí? Porque cualquiera podría haber dicho, ok, fue que nada más se lo estaban inventando los apóstoles, pero nadie hubiera dicho, fue el testimonio de las mujeres, porque las mujeres no habrían sido creídas como sucedió. No fueron y creyeron los apóstoles lo que escucharon de las mujeres. Sin embargo, no solamente lo vieron las mujeres, que lo vieron primero, sino también lo observaron. Hubo una serie de apariciones en las cuales lo observaron de sus discípulos. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 15, no vamos a ir por el tiempo, pero ahí nos dice que llegaron a observarlo 500 personas que se encontraban vivas, muchas de ellas en el momento en el cual fue escrita esa carta a la iglesia de Corinto. ¿Sí? 500 personas que observaron esta resurrección de Jesucristo. Ahora, con los que termina, y no me refiero a que nada más los observan al final, pero me refiero a, con ellos son los últimos con los que se encuentra antes de ascender, es con los apóstoles. Y estos apóstoles, con ellos se mantiene hasta 40 días, no todo seguido, pero hasta anda 40 días él en la tierra, resucitado, ¿sí? Y chequen la forma en la que se acerca con ellos. Ahora vamos a observar un pasaje que se encuentra en Lucas 24 y vamos a ver qué es lo que quería hacer claro Jesucristo mientras él estaba resucitado. Chequen en Lucas 24, versículo 39 al versículo 40. Versículo 39 al versículo 40, y dice así, dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, tóquenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que, como dijo esto, versículo 40, les mostró las manos y los pies, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Que hay un énfasis de parte de Jesucristo. Hay un énfasis en su resurrección física. Entonces, lo que quería hacer Jesucristo es que él estaba haciendo bien claro, soy yo, ustedes me observan de forma diferente, pero soy yo, y pueden tocarme, pueden verme, pueden experimentar esto de forma física, porque quería hacer claro Jesucristo que su resurrección no era simplemente una espiritual, sino era una física también, ¿sí? Chequen, de hecho, el versículo 41, que es el que sigue, dice entonces, todavía no le creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, pero él les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Versículo 42, ellos le presentaron parte de un pescado asado y versículo 43, comió para mostrarles aún más que lo estaba realizando de forma física, ¿sí? Que estaba comiendo, básicamente. Entonces tuvo una resurrección que fue una resurrección física. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta resurrección? Lo que está haciendo esta resurrección es que nos está mostrando que Jesucristo, primeramente, es victorioso arriba de la muerte, ¿sí? Luego nos muestra que es victorioso arriba del pecado. Y luego nos muestra que es victorioso para dar vida, ¿ok? Victorioso arriba de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo con esto entonces es que ya Él no va a volver a morir nunca más, ¿sí? Nos dice Romanos capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Chequen lo que dice. Romanos 6, versículo 8 dice, y versículo 9. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, ¿sí? Entonces, lo que nos enseña con esto es que en el momento de su resurrección, Él abole por completo la muerte a la cual Él se había sujetado. Él se había sujetado a una vida mortal con la cual podía morir, pero con su resurrección,
aun cuando está unido todavía a esa naturaleza humana, a esta naturaleza humana ya no existe la muerte. Y de la misma forma con nosotros, cuando nosotros resucitemos, ya no va a existir esa muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la abolió Jesucristo. En otras palabras, fue victorioso arriba de la muerte. Una última cosa que quiero que chequen acerca de esto de ser victorioso arriba de la muerte. Quiero que chequen que la resurrección de Jesucristo sucedió a través del poder de Dios, ¿sí? Y es así como suena, porque es el poder de Dios ejemplificado, o sea, realizado en Dios Padre, en Dios Espíritu Santo y en Dios Hijo, ¿ok? Y esta parte me gustó muchísimo, porque ejemplo, cuando nosotros vimos Romanos capítulo 1, si se pueden regresar unas paginitas, al versículo 4, vemos aquí que se nos dice de forma clara que Él fue levantado con poder por el Espíritu Santo, ¿sí? Romanos 1, versículo 4, dice, y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, su resurrección, conforme al Espíritu de Santidad, ¿sí? El Espíritu de Santidad fue y lo levantó de los muertos. Pero chequen también la forma en la que nos habla Hechos capítulo 3, versículo 26. Y entonces en Hechos 3, 26, lo que menciona es que fue una acción de parte de Dios Padre. Hechos 3, versículo 26. Aquí dice, para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, ese es Jesucristo, ¿sí? Lo ha enviado para que los bendiga, ¿ok? Es la resurrección que está realizando Dios con su Hijo. Pero no solamente es eso, sino que también checamos nosotros el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Saben qué? Mejor 10, versículo 18. Ambas lo dicen, pero me gusta más la que dice en Juan 10, versículo 18. Juan 10, 18 menciona cómo es que Jesucristo estaba entregando su vida. El de Juan 2 es, tienen este templo y yo lo levantaré en 3 días, ¿sí? Estaba haciendo referencia a su cuerpo, cómo es que Jesucristo iba a levantar su propio cuerpo. Pero en Juan 10 hay otra declaración que es muy similar, Juan 10, versículo 18, y ahí dice, nadie me la quita, haciendo referencia a su vida, nadie me quita mi vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Quién la toma? Jesucristo la toma. ¿Quién se levanta? Se levanta Jesucristo a sí mismo. Se levanta Jesucristo a sí mismo, también Dios lo levanta, también el Espíritu Santo lo levanta. Es una acción del poder de Dios, todo Dios, ¿sí? Entonces nada más es eso. La victoria contra la muerte de Jesucristo se consigue por el poder de Dios. Ahora, siguiente parte, les dije, hay una victoria contra el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se entregó en rescate por el pecado. Se entregó en rescate por el pecado. Cuando nosotros observamos pasajes como Romanos capítulo 6, versículo 23, vemos que el pago del pecado es la muerte. Por tanto, tiene que ser pagada esta muerte. Y Jesucristo es el pago completo de todo eso, ¿sí? De esto no vamos a abundar más, vamos a abundar en otras ocasiones. Pero por ahorita quiero que se queden con esa idea. Jesucristo paga más de lo que podríamos decir es el valor del pecado. Y por eso abole de forma completa el pecado y sus, perdón, se me fue la palabra, sus consecuencias. Sí, exactamente. ¿Va? Y tercero, les dije, Él tiene una victoria para dar vida. Victoria para dar vida. ¿Por qué? Porque lo que se consigue también con la resurrección no solamente es abolir la muerte y también abolir el pecado. Lo que se consigue también es que permite que otras personas lleguen a tener vida. No solamente que les sea perdonado el pecado y no solamente que resuciten, sino que tengan después de esa resurrección, junto con ella, una vida abundante para Dios, una vida que está viviendo para Dios, una vida que es espiritual primeramente, que es lo que ya se consiguió con nosotros, que somos cristianos y hemos resucitado espiritualmente para vivir para Dios, y una resurrección que está esperando una esperanza. Esta resurrección espiritual está esperando una esperanza. ¿Cuál es la esperanza?
la de la resurrección futura. Nuestro cuerpo restaurado, nuestro cuerpo que puede habitar junto con Dios, y una resurrección de de toda la creación, de modo que haya una nueva tierra y un nuevo cielo en el cual habitemos nosotros de forma cercana con Dios, cara a cara. ¿Ok? Entonces es lo que consigue la resurrección de Jesucristo. Nos permite a nosotros tener una vida junto con Dios, y todas las promesas que ha realizado Dios a través de la palabra se llenan. Una eterna seguridad. ¿Por qué? Porque la justicia ya ha sido satisfecha, porque la maldición ya ha sido enterrada, porque el pago ha sido pagado y porque hemos sido declarados nosotros justos, gracias a su resurrección de Jesucristo. ¿Va? Ahora, lleguemos al segundo punto. Ese fue el primero, que es la parte de la resurrección. Segundo punto, vemos nosotros la ascensión. ¿Qué es lo que es la ascensión? La ascensión es cómo es que Jesucristo es levantado de entre los muertos y luego elevado hasta el cielo. ¿Sí? Entonces, no solamente levantado de entre los muertos, sino elevado hasta el cielo. ¿Va? Después de 40 días de él estar aquí en la tierra, tras haber resucitado, es que sucede esta parte de la ascensión. Y para eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, para que lo veamos de forma clara. ¿Cómo es que sucede esta ascensión? Y esas partes son bastante importantes. Sucede, Hechos capítulo 1, versículo 9, siendo llevado Jesucristo de entre las nubes. Chequen, Hechos 1, versículo 9. Rápidamente dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿Ok? Fue elevado. Ahora chequen Efesios capítulo 4, versículo 10. ¿Hasta dónde fue elevado? ¿Qué es lo que sucedió después de la nube? Esta parte es bien importante. Fue elevado más allá de los cielos. Entonces vemos Efesios capítulo 4, versículo 10. Gálatas, Efesios, Filipenses. Entonces, Gálatas, Efesios 4:10. Dice, él que descendió, esto es, descendió a las profundidades de la tierra, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y entonces, ¿qué sucede con esta parte de la ascensión? Que Jesucristo es llevado al lugar más grande que existe en el cielo. ¿Sí? Es entonces el primer miembro del cielo, podríamos decir nosotros. Es el miembro preeminente del cielo. Y por tanto, se convierte en el primero de todas las personas que van a ascender al cielo y que van a formar parte de esto. Eso lo podemos ver cuando nosotros observamos Hebreos 6, versículo 20, que no lo vamos a ver, pero ahí nos dice, Él es el primero. ¿Para qué? Para que asegure que las personas van a llegar también a formar parte de este pueblo celestial. ¿Sí? Ahora, también, junto con esta ascensión, lo que hace entonces es que se restaura esa relación que tenía con Dios, que tenía en la gloria, de modo que ya no está en este estado de humillación, sino que Él se glorifica y tiene esta relación de nuevo de forma grande, una relación que es hermosa, que ilumina toda la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial. Y entonces, si nosotros fuéramos Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, veríamos nosotros que hay un esplendor enorme en la ciudad de Jerusalén, la celestial, ¿sí? Y que hay una luz, y que esta luz se nos describe en estos capítulos, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, es la luz de la gloria de Dios y de su Cordero. ¿Sí? Entonces tenemos ahí esta gloria enorme que está existiendo en este lugar y está emanando del trono en el cual se encuentra la gloria de Dios y su Cordero. Y desde este trono nace vida. Y entonces nos dice el pasaje de Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 que hay un río que está surgiendo de este trono, que está llegando a dar vida a todo lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde se encuentra Dios. Entonces ahí tenemos nosotros qué es lo que está sucediendo. ¿Va? Ahora, entonces, ¿qué consigue la ascensión?
lo que consigue la ascensión, así como la resurrección consiguió victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado y victoria para entregar vida, lo que consigue la ascensión es que confirma quién es Jesucristo, confirma que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Lo que consigue la ascensión también, la segunda cosa, y nos va a unir con nuestro tercer punto, lo que consigue es que Jesucristo gobierna. Y entonces, la tercera cosa que sucede en esta parte de la exaltación es ¿qué dije? La cesión. La cesión. ¿Sí? Es una palabra ya es un poquito rara, pero esa palabra significa, consigue que Jesucristo se siente en el trono, a gobernar. ¿Sí? Entonces, tercer punto es el que Jesucristo es sentado en el trono. Ahora, esto ya había sido profetizado, y por eso vamos a observar un solo pasaje para observar esto. En Salmos 110. Salmos 110. ¿Qué sucede aquí? Vemos nosotros cómo es que Jesucristo estaba profetizado que iba a sentarse a la diestra del Padre. Chequen el Salmo 110, versículo 1 y versículo 2. Dice, Salmo 110, versículo 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién es el Señor a mi Señor? Está diciéndole Dios, Padre, a Dios, Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vas a estar sentado junto conmigo en todo el tiempo antes de que regreses con gloria para juzgar a las personas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, lo que estamos viendo aquí es primeramente que Jesucristo es el Rey de todo. Chequen, cuando está diciendo aquí, siéntate a mi diestra, lo que está colocándonos con esta parte, a mi diestra, es que Jesucristo está colocado en un lugar de honor. Cuando nosotros observamos esto, no estamos pensando nosotros que hay un trono de Dios Padre y al lado hay un trono de Dios Hijo. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede, que nos revela después Apocalipsis, es que hay un solo trono, en el cual podríamos decir, en este solo trono está sentado Dios Padre y a su diestra está Dios Hijo, pero de forma metafórica. ¿Por qué? Porque Dios Padre es espíritu, pero Dios Hijo es físico. Entonces el que está sentado es, es, este, es Jesucristo, y están unidos tanto Dios Padre como Dios Hijo en este gobierno de todas las cosas. Y entonces cuando estamos viendo este lugar de honor de sentarse a su diestra, es que lo está colocando en un lugar igual al de Dios Padre. Está proveyendo ese lugar de honor exaltado que no tenía cuando él estaba humillado, porque lo había, podríamos decir, cedido. ¿Sí? Significa entonces, dice un puritano llamado Perkins, que Cristo tiene entonces el lugar más alto del cielo, toda la gloria y poder y dominio. ¿Sí? Entonces está hablándonos de esa parte de la diestra como un lugar metafórico en el cual Dios Padre y Dios Hijo tienen la misma estatura, están gobernando todas las cosas. ¿Va? Es lo que sucede. La otra cosa que sucede es que no solamente hace referencia a un gobierno de parte de Jesucristo, sino también hace referencia a una mediación de Jesucristo. El hecho de que Él media entre las personas que son creyentes y Dios Padre. Él es aquel que está como un sacerdote entre Dios Padre y los creyentes. Y entonces checamos nosotros lo que dice el versículo 2. Chequen el versículo 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Y en el versículo 4 es donde coloca esta parte de ser mediador o sacerdote. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Es que Jesucristo no solamente gobierna, sino que tiene un lugar en el cual Él puede mediar y ser un punto como un puente, un intermedio
entre los creyentes y Dios Padre, para que las oraciones de los creyentes lleguen a Dios Padre, para que podamos nosotros conocer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos vivir en esa voluntad de Dios. Lo que sucede es que tiene que haber un sacerdote, y ese sacerdote es Jesucristo. Entonces, tiene autoridad suprema y tiene también Jesucristo este lugar de mediación, porque está a la diestra del Padre. ¿Va? Y entonces lo que nos envía al siguiente punto es que lo que hace primero, la primera acción que realiza Jesucristo como gobernante de todas las cosas, es que Él dice, enviaré a mi espíritu. Y entonces la cuarta cosa que vemos aquí nosotros, el cuarto punto del día de hoy, es la parte de la efusión del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Es que Jesucristo envía el Espíritu Santo. Él dice, Espíritu Santo, vas a ir como mi medio para estar obrando aquí en la tierra. Vas a estar yendo para entrar en las personas, para que estas personas me glorifiquen a mí y glorifiquen al Padre. Y entonces lo que sucede en esta parte de la efusión es primeramente llega en Pentecostés. Si se acuerdan de Hechos capítulo 2, hay una proclamación enorme del Evangelio que es realizada por Pedro, en la cual se convierten miles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había sido derramado en ellos para que actuaran de forma grande. Si nosotros checamos, por ejemplo, Juan 14, versículo 26, podemos ver esta gran verdad que ya les había sido prometida. Chequen. Ya casi terminamos. Entonces, Juan 14, versículo 26. Y luego Juan 15, versículo 27. Juan 14, 26 dice así, chequen. Hay una promesa del Espíritu Santo que se les está dando. ¿A quiénes? A los apóstoles. Y eso es bien importante, porque podemos nosotros confundir un poquito y pensar que esto es para nosotros. Pero esto era para los apóstoles. Juan 14, versículo 26. Dice así. Dice el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Quiénes? A los apóstoles. Juan capítulo 15, versículo 27. Dice, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Quiénes estuvieron junto a Jesucristo desde el inicio? Los apóstoles. ¿Quiénes van a ser recordados por el Espíritu Santo todo lo que Jesucristo había enseñado? Los apóstoles. Ahora hay un sentido en el cual esto sucede también con nosotros, pero quiero que vean primeramente qué sucede con los apóstoles. Regresémonos a Juan 14, versículo 12. Y entonces lo que se cumple en este versículo es lo que está hablando de Pentecostés. Juan 14, 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Los apóstoles van y realizan una predicación que convierte a miles. Cuando la de Jesucristo había convertido a pocos, podríamos decir, ellos lo van y lo mueven a todo el mundo. Y todo esto está sucediendo gracias al trabajo del Espíritu Santo que Jesucristo está enviando. Ahora, hay un sentido en el cual esto también se cumple con nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente se habla del actuar del Espíritu aquí, también se habla en otros pasajes en los cuales se mencionan cosas similares aquí. Ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, se menciona que nosotros, que estamos iluminados por el Espíritu, podemos comprender las cosas espirituales, pero los que no lo están, el hombre natural, no las entiende. De la misma forma en la que se decía aquí, Él les enseñará las cosas, solamente que en este caso hace referencia a las cosas recordándoles lo que había dicho Jesucristo. Y en nuestro caso nos hace referencia iluminándonos todo lo que se nos es enseñado. ¿Sí? Entonces sucede esta parte con la entrega, la efusión del Espíritu Santo. Y último punto de hoy, punto número 5, el regreso en gloria, o su regreso en gloria, ¿ok? Su regreso en gloria. Entonces, ¿qué sucede aquí?
que todavía falta una cosa que Jesucristo realice en esta exaltación, y es que Él va a regresar en gloria. ¿Cómo va a regresar? Nos dice Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, va a regresar de la misma forma en la que se fue, va a regresar físicamente. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, va a regresar físicamente. Segundo punto, va a regresar revelándose completamente. ¿Por qué? Porque ahorita todas las personas allá afuera no se dan cuenta quién es Jesucristo. Pero cuando Él regrese, Él va a regresar con gloria y va a mostrar esa gloria de forma que todos la puedan ver. ¿Sí? Eso no significa que todos la van a querer, pero significa que todos van a poder verla con sus ojos. ¿Sí? Tercera cosa, y va a sujetar entonces todas las cosas a su dominio. Va a sujetar y dominar arriba de todas las cosas. Eso lo podemos ver nosotros cuando vemos Filipenses capítulo 3, versículo 21. Una cuarta cosa, cuando nosotros veamos esto, que regresa y sujeta todas las cosas, como nosotros vamos a habitar con Él, nos va a hacer a su imagen. Yo creo que vamos a leer ese versículo, sí hay que leerlo. Colosenses 3:3, y con eso ya vamos terminando. Pero Colosenses 3:3 nos hace referencia a esta parte. Para que podamos habitar nosotros con Jesucristo, tenemos que ser hechos a su imagen. Para que nosotros podamos verle a Él como es, tenemos que ser hechos a su imagen. Colosenses 3, versículo 3. Y entonces la cuarta acción que va a realizar es que va a glorificarnos a nosotros. Colosenses 3:3 dice así: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo, escondida, no se ha visto, no se ha revelado todavía. Versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado y aparezca en esta gloria que les estoy mencionando, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Cuando sea manifestado, va a transformarnos y nosotros vamos a ver a Jesucristo de forma en la que es Él, porque vamos a estar en una gloria similar a la que Él tiene. ¿Sí? 4, va a glorificarnos. 5, va a juzgar al mundo. Va a juzgar al mundo con justicia. Y finalmente, 6, va a traer un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Sí? Eso es lo que va a realizar esta parte de la exaltación de Jesucristo cuando regrese en gloria. ¿Sí? Ahora, punto aplicativo muy sencillo. Cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos una convicción enorme de una esperanza futura. Y esa convicción realiza dos cosas al menos. Voy a decir nada más dos por el tiempo. Primera cosa, lo que realiza es que nos trae a nosotros una forma de vivir distinta hoy en día. Es una forma de vivir que tiene esperanza ante la dificultad. Es una forma de vivir que busca constantemente lo futuro, lo anhela, lo desea. Es una forma de vivir que está buscando acercarse a eso lo más que puede aquí. A pesar de que nosotros, ejemplo, nunca vamos a dejar de pecar, de todos modos, siempre vamos a buscar nosotros vivir sin pecado. ¿Sí? Entonces, primera cosa que nos hace, nos lleva a una vida muy distinta. ¿Ok? Y segunda cosa que realiza es que entonces nos provee a nosotros de un amor más grande. ¿Sí? Nos lleva a una vida distinta y nos provee de un amor más grande. ¿Por qué? Porque este es un amor por algo que va a ser más perfecto de lo que podemos imaginar nosotros. Nos está proveyendo de una imagen de una nueva tierra, un nuevo cielo, una restauración, pero más que nada nos está proveyendo de una imagen de un habitar con Dios puro. Y eso nos trae a nosotros un gran amor, que nos permite a nosotros vivir enfocados en este gran amor. Entonces, con eso quiero terminar. Ahorita vimos 5 partes, este, 5 partes de qué es lo que implica esta glorificación, que implica una resurrección de Jesucristo,
que nos dice a nosotros que vamos a ser resucitados espiritualmente y físicamente. Ya lo hemos sido espiritualmente, falta físicamente. Una ascensión que nos dice vamos a formar parte también nosotros del reino de los cielos. ¿Sí? Nos dice también, aparte de eso, en unos segundos me perdí ahorita que me llamaron. Aparte, que está sentado Jesucristo porque ha hecho el único trabajo que tenía que ser realizado por todos los pecados y ya puede tomar asiento y gobernar. Y eso nos dice, hay un gobierno arriba, ahorita, que no es corrupto, hay un gobierno perfecto de todas las cosas. 4, vimos que también hay una efusión del Espíritu que nos provee a nosotros de una habilidad para vivir con el Espíritu Santo de forma correcta. Y 5, que va a haber un regreso en gloria que nos trae una esperanza enorme. Meni, ¿me ayudas a orar, porfa, para terminar? Sí, Pi. Vas. Padre Santo, gracias por el día de hoy enseñarnos todas estas cosas maravillosas, Señor. Gracias porque nos enseñas, Padre, hoy sobre esta exaltación de Cristo, Señor, sobre esta esperanza que nosotros debemos de tener, de que vamos a ser resucitados físicamente, Señor, de que fuimos resucitados espiritualmente, de que vamos a formar parte del cielo, que vamos a estar allá contigo, Señor, en tu presencia, porque tenemos este gozo y esta seguridad también de que tú estás gobernando sobre todo, Padre, que tu Hijo, Señor, está sentado en el trono, Señor, que después de esta humillación, Señor, tú lo exaltaste, lo sacaste, lo libraste de la muerte, Señor. Él fue resucitado y ahora está sentado en el trono, Señor, gobernando sobre todos nosotros, Señor, porque te agradecemos también, Señor, porque se nos provee esta oportunidad de vivir con la guía del Espíritu Santo, Señor, y queremos aprovecharla al máximo, Señor. Queremos ser guiados por Él, queremos ser sostenidos por Él, Señor, anclarnos a Él para vivir conforme a tu palabra, conforme a tus enseñanzas, Señor. Y tenemos esta gran esperanza de que vas a regresar, Señor, y vas a juzgar justamente al mundo. Padre, vas a juzgar, Jesús, al mundo con justicia. Y eso, Señor, nos lleva a un gozo, Señor, a un ver el futuro, Señor, ya no con tristeza o con miedo, sino con amor, con esperanza y con ganas de que ya venga, Señor, de que sea esta segunda venida y podamos ser resucitados y habitar contigo en este nuevo cielo y esta nueva tierra, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.